Hola, mi nombre es Carlos Jaimes, asistente científico del Centro de Investigaciones de Astronomía y Tecnologías Aplicadas, y seré uno de los profesores tutores en la segunda ronda de las Olimpiadas Venezolanas de Astronomía. El tema que abordaremos el día de hoy es mecanismos radioactivos. Adelante. Hablaremos sobre los mecanismos radiactivos. Los mecanismos radiactivos son procesos físicos mediante los cuales la materia emite, absorbe o dispersa energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Para entender mejor este fenómeno, hay que entender básicamente lo que es la luz o la naturaleza de la luz. Desde los albores de la humanidad, la luz ha sido objeto de fascinación, reverencia y profunda curiosidad. Es el puente entre el ojo y el mundo, el fenómeno que revela las formas, los colores y la inmensidad del cosmos. Para entender el comportamiento de la luz desde el siglo XVII hubo varias teorías en las cuales explicaban el comportamiento como tal de dicho fenómeno. Entre ellos tenemos la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria. Sir Isaac Newton en el siglo XVII defendía la teoría corpuscular, proponiendo que la luz está compuesta por partículas. Christian Huygens en el siglo XVII igualmente propuso que la luz era una onda similar a las ondas en el agua o el sonido. Cabe destacar que cada modelo explicaba ciertos fenómenos con éxito, pero ninguno por sí solo resultaba completo. La síntesis definitiva llegó con el desarrollo de la física cuántica en el siglo XX, donde se establece formalmente la dualidad onda-partícula. Tomamos en consideración que la velocidad de la luz es la mayor velocidad conocida por el hombre, el cual tiene un valor aproximado de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo en el vacío. Durante siglos, el debate sobre la naturaleza de la luz se alimentó de la observación de fenómenos específicos, cada uno apuntalando a una teoría diferente. Estos fenómenos son la clave para entender la síntesis moderna, tal como se describe a continuación. Entre los primeros fenómenos tenemos la reflexión. La reflexión es el cambio de dirección de un rayo luminoso al incidir sobre una superficie, regresando al medio del cual proviene. La ley de la reflexión establece que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Tenemos dos tipos de reflexiones, la reflexión regular y la reflexión difusa. La reflexión regular es aquella reflexión donde los rayos incidentes son paralelos, igual que en este caso los rayos reflejados, mientras que la reflexión difusa, la mayor parte de los materiales, los rayos no son paralelos, los rayos reflejados. En la imagen que tenemos al lado derecho, pues tenemos un esquema de cómo es la ley de reflexión, en la cual el rayo incidente al incidir sobre un material refleja un rayo, el cual con respecto a la normal, una superficie normal, tenemos dos ángulos, el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado. El siguiente fenómeno es la refracción. La refracción es el cambio de dirección y velocidad que experimenta la luz al pasar por un medio transparente a otro, por ejemplo, del aire al agua. Es muy común observarlo el día a día. Por ejemplo, un ejemplo muy común que nosotros podemos ver es el lápiz en un vaso de agua, donde en este caso podemos interpretar que el lápiz está quebrado. El fundamento matemático para entender la refracción se conoce como la ley de Snell, el cual explica que el índice de refracción por el seno del ángulo de incidencia es igual a un segundo índice de refracción por el seno del ángulo de refracción. Lo que tenemos a continuación es un pequeño ejercicio, el cual explica la ley de Snell. El ejercicio, un ángulo que pasa del aire con un índice de refracción de 1 al vidrio con un índice de refracción 1.5 con un ángulo de incidencia de 30 grados. Una pregunta es, determine el ángulo del rayo reflejado. Lo que tenemos acá, tres datos, en este caso el índice de refracción del aire, el índice de refracción del vidrio y el ángulo de incidencia. Aquí básicamente lo que tenemos es que colocar las ecuaciones, los datos en la ley de Snell, y con esos datos podemos determinar el ángulo reflejado.
Cabe destacar que en la guía que se les proporcionó a ustedes van a encontrar algunos ejercicios similares a este. El siguiente fenómeno es la difracción. La difracción es un fenómeno físico que ocurre cuando una onda, ya sea de luz, se curva, se desvía o se esparce al chocar con un obstáculo o al atravesar una pequeña abertura, tal cual como podemos observar en la imagen. En la imagen izquierda, un esquema del fenómeno de difracción, y en la imagen de la derecha, lo que observamos al momento de tener la difracción. El último fenómeno es la interferencia. Es el fenómeno que ocurre cuando dos o más ondas luminosas se superponen en una región del espacio. Cabe destacar que el fenómeno de interferencia es uno de los más usados para niveles observacionales en astronomía, por el cual una de las ramas interesantes, que es la espectroscopía, se basa mucho de la interpretación de lo que es la interferencia, en la cual podemos tener lo que se conoce como las líneas de emisión y las líneas de absorción. Otro punto interesante que hablaremos en esta clase es el espectro electromagnético. Si la luz visible es solo una forma de radiación electromagnética, ¿qué más hay? Es una de las principales preguntas que nosotros como científicos nos hacemos. El espectro electromagnético es la ordenación de todos los tipos de radiación electromagnética según su frecuencia o equivalentemente su longitud de onda. Una de las ecuaciones que puede interpretar el espectro electromagnético en función de su frecuencia es que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. El espectro electromagnético la conforman 7 regiones principales, en las cuales tenemos rayos gamma, rayos X, ultravioleta, visible, infrarrojo, microondas y ondas de radio. Cada región del espectro electromagnético está asociada a una longitud de onda determinada. Podemos observar en la imagen que el espectro visible, en este caso lo que podemos ver con nuestros ojos, está en un rango aproximado entre los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. El espectro electromagnético, al interpretarlo, nos da muchísima información, y eso es lo que ha ayudado a la humanidad a la fabricación de nuevos dispositivos, nuevas herramientas para analizar la luz de una estrella. Uno de los datos que se pueden obtener usando las herramientas del espectro electromagnético es el espectro continuo y espectro de líneas, que básicamente son las huellas dactilares de la materia y la energía, particularmente en estrellas y galaxias. Cuando la luz blanca pasa a través de un prisma, esta se descompone en un arco iris de colores. Muchos de nosotros a veces vemos un arco iris en la cual podemos observar una pequeña franja de colores. Tenemos 3 tipos de espectro. Tenemos el espectro continuo, espectro de emisión y espectro de absorción. El espectro continuo es aquel espectro que contiene todas las longitudes de onda dentro de un rango dado sin interrupciones. El espectro de emisión es un espectro en el cual muestra líneas brillantes en longitudes de onda específicas superpuestas sobre un fondo oscuro. Y el espectro de absorción es aquel espectro que presenta líneas oscuras en un espectro continuo, en el cual se produce cuando la luz de un objeto por un espectro continuo pasa a través de un gas más frío. El análisis del espectro de luz de los astros es una herramienta clave en astronomía para determinar la composición, temperatura y movimiento de las estrellas y galaxias. Y es allí cuando nace una de las ramas más interesantes y más curiosas de la astronomía, que es la espectroscopía. Bien, eso fue todo por el día de hoy. Les deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa.